Muy bien amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al curso de física. Mi nombre es Yomar Miguel Barón Tenorio y a continuación voy a dar solución a un problema del tema del movimiento relativo. Entonces, el tema del día de hoy va a ser movimiento relativo. Entonces, hoy voy a dar solución a un problema del tema del movimiento relativo. Ahora, para resolver estos tipos de problemas, nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien las fórmulas que vamos a utilizar y los métodos de solución. Ahora, sin más preámbulos, voy a dar solución al problema. Entonces, voy a dar lectura. El problema nos menciona lo siguiente. Entonces, una avioneta viaja a una velocidad de 205 km por hora con respecto al aire y sobrevuela la ciudad A, con destino a la ciudad B, que se encuentra a 400 kilómetros al norte de A. Muy bien, analicemos hasta esa parte, ¿no? Vamos a extender los datos hasta esa parte. Entonces, ponemos por acá. Lo que debe ser la solución. Veamos. Solución. Muy bien, entonces, sacando nuestros datos, primero lo que nos dice el problema, ¿no? Por acá ponemos datos. Ahí está, datos. El primer dato que podemos obtener del problema, ¿no? Nos dice que la velocidad para el avión es 205 km por hora, ¿no? Entonces, ubicamos ese dato por acá, ¿no? Que nos dice que la velocidad para el avión es igual a 205 km por hora. Muy bien. ¿Qué otro dato nos da? También nos menciona que la separación entre la ciudad A y la ciudad B viene a ser de 400 kilómetros, ¿no? Entonces por acá vamos a poner que la distancia de separación entre la ciudad A y la ciudad B es igual a 400 kilómetros. Muy bien. Hasta ahí la primera parte. ¿Qué más nos dice el problema? Nos dice, si la oficina meteorológica informa que hay vientos soplando en dirección este-oeste a una velocidad de 45 km por hora, determinar la dirección en que se desplaza la avioneta en esas condiciones. También debe calcular el ángulo que debe desviar su rumbo para desplazarse efectivamente hacia B, suponiendo que se mantienen constantes las velocidades. También nos pide calcular el tiempo que tardará en llegar. Ahora, por acá también tenemos otro lado, ¿no? Nos menciona que el viento o la velocidad de conexión del viento es de cuánto nos dice, de 45 km por hora. Estamos hablando por acá que la velocidad para el viento va a ser igual a 45 km por hora. Muy bien, una vez obtenidos nuestros datos, ahora lo que vamos a hacer es analizar lo que nos quiere decir el problema primero. Entonces, para el primer caso, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tener dos casos. En el primer caso, como nos dice, como nos menciona en el inciso A, nos pide calcular la dirección en que se desplaza la avioneta en esas condiciones. Vamos a ponerlo que en condiciones iniciales, ¿no? El avión se va a desplazar, su trayectoria va a ser de una forma. Ahora, en el inciso B, ¿no? Nos pide calcular el ángulo que debe desviar su rumbo para desplazarse efectivamente hacia B. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos un segundo caso. Para el primer caso, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña representación gráfica. El problema nos menciona primero que un avión parte desde una ciudad A, vamos a poner por acá, vamos a suponer que aquí en este punto se encuentra la ciudad A. Entonces aquí tenemos la ciudad A, ¿no? Y el avión se dirige con destino a la ciudad B, que se encuentra al norte de la ciudad A, es decir, ¿no? En este sentido, en esta dirección. Entonces por acá tenemos el norte, por acá tenemos el sur, por acá tenemos
tenemos el este y por acá tenemos el oeste. Entonces, el avión se dirige en dirección sur-norte, ¿no? Entonces, por acá se encuentra la ciudad B. Ahora, la trayectoria del avión va a ser de esta forma. Esa va a ser la trayectoria del avión. Entonces, lo que vamos a hacer es representar, ¿no? Vamos a representar, ¿no? Este vector representa la velocidad del avión. Muy bien. Ahora, el problema nos menciona que la oficina meteorológica informa que hay viento soplando en dirección este-oeste. Muy bien. La dirección en que sopla el viento viene a ser este-oeste, ¿no? Es decir, en este sentido. Por lo tanto, vamos a ver, por acá trazamos una línea horizontal y representamos, ¿no?, por acá con otro vector. Este vector representa la velocidad del viento, ¿no? Pero como son vectores, por lo tanto, en este caso sería, no eso significa que es un vector. Por acá también la velocidad tiene que ser igual, ¿no? Este vector representa la velocidad del viento. Ahora, ¿qué pasa si el avión, su trayectoria en este sentido, ¿no?, lo que va a generar, ¿no?, como el viento está generando un empuje en este sentido, ¿no?, al empujarlo al avión, va a generar que el avión, mientras sigue avanzando, ¿no?, a la ciudad B, el avión se va a desviar, ¿no?, en este sentido, sí, en esta forma. Entonces, vamos a poner que tenemos un observador que está ubicado fijo en tierra. Entonces vamos a ver acá. Por acá tenemos el observador. Entonces este señor va a observar que el avión, ¿no?, se desplaza en este sentido, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces el observador va a observar que el avión se desplaza en este sentido. ¿Por qué? Porque el viento está generando una fuerza, no está empujando en este sentido, ¿no? Entonces, si el avión se desplaza en este sentido, ¿no?, así, es decir, verticalmente, entonces lo que va a generar el viento es que el avión, ¿no?, mientras va avanzando, va a perder su dirección. Entonces, a este vector lo vamos a llamar, lo vamos a representar como una velocidad vista desde tierra. Ahí está. Ya tenemos 3 vectores entonces. Ahora, a nosotros nos piden calcular la dirección en condiciones iniciales, ¿no? Entonces, como nosotros ya dijimos, lo vamos a poner que sea un caso 1. Ahora, el ángulo de desviación respecto al norte lo vamos a llamar un ángulo alfa. Ahora, para encontrar ese ángulo alfa, ¿no?, nosotros utilizamos trigonometría. Entonces, para calcular este ángulo decimos que la razón trigonométrica que hace relación, ¿no?, como nosotros tenemos el valor de la velocidad del viento y también el valor de la velocidad del avión, ¿no?, utilizamos o aprovechamos estos dos datos para poder encontrar el ángulo que nos pide el problema. Entonces, la razón trigonométrica que hace relación a este vector, ¿no?, que viene a ser el vector que representa la velocidad del viento y el vector que representa la velocidad del avión, viene a ser la tangente del ángulo θ. Entonces, por acá tenemos que la tangente del ángulo θ, perdón, del ángulo alfa, ¿no?, en este caso sería el ángulo es alfa, va a ser igual. Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo, bueno, lo vamos a representar con estos vectores, ¿no? Ubicamos los vectores, por ahí tenemos, este viene a ser la velocidad del avión, este vector, por acá tenemos ubicado el vector que representa la velocidad del viento, en este caso sería el contrario, ¿no? Sería, ahí está. Esta viene a ser el vector que representa la velocidad del avión. Y por acá tenemos el vector que representa la velocidad vista desde tierra, ¿no? Ahora, la velocidad avión, o el vector que representa la velocidad del avión, y el vector que representa la velocidad del viento,
formaba un ángulo recto, ¿no? Estos dos catetos, como si fuera un triángulo rectángulo. Ahora nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo. Ahora la tangente, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ubicar el ángulo, que vendría a ser, ¿no? Trazamos una línea vertical, aquí, en este punto. El ángulo que nos queda hablar es este, ¿no? El ángulo alfa. Pero por teoría sabemos que por ángulos internos alternos, el valor de este ángulo también es alfa. Ahora, la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto a alfa viene a ser la velocidad, ¿no? O el vector que representa la velocidad del viento. Entonces, aquí ponemos velocidad del viento dividido, ¿no? Por el cateto adyacente. Es decir, no el vector que representa la velocidad del avión. Entonces, por acá ponemos velocidad del avión. Ahora, entonces, como ya hemos analizado, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos, ¿no? Pero antes, nosotros necesitamos el valor del ángulo θ, entonces despejamos, ¿no? Nos quedaría que alfa va a ser igual al arco tangente de la velocidad del viento, ¿no? Vemos que es velocidad del viento dividido por la velocidad del avión. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que hemos obtenido en esta ecuación para poder encontrar el valor de alfa. Entonces lo hacemos por acá. Ahora tenemos que el valor de alfa, ¿no? El valor de alfa va a ser igual al arco tangente la velocidad del viento, ¿no? Lo tenemos como dato y es igual a 45 kilómetros por hora, ¿no? Entonces nosotros lo trabajamos 100 unidades, tenemos 45 dividido por la velocidad del avión. La velocidad del avión es igual a 205 kilómetros por hora. Si lo reemplazamos, quedaría 205, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, introduciendo este valor a la calculadora, ¿no? Decimos que el arco tangente de 45 dividido por 205 tiene un valor aproximado de 12,38 grados, ¿no? Pues acá tenemos que el valor de alfa va a ser igual a 12,38 grados. Entonces ya hemos encontrado nuestra primera respuesta, lo que calcular, es el ángulo en el primer caso. Muy bien. Ahora, una vez encontrado nuestra primera respuesta, luego lo que nos pide calcular viene a ser el ángulo que debe desviar su rombo para desplazarse efectivamente hacia B. Entonces, para eso tenemos una segunda representación gráfica. Lo que vamos a por acá. Vamos por acá. Y ahora, por acá. Ahí está. Muy bien, ahora, para el segundo caso tenemos que el avión parte desde la ciudad A, ¿no? Es lo que nos dice el poder. Parte desde la ciudad A con destino a la ciudad B, que se encuentra al norte de la ciudad A, ¿no? Al norte de la ciudad A. Aquí tenemos el este y por acá tenemos el oeste. Muy bien. Ahora, igual, ¿no? Por acá, como el viento empuja de dirección este-oeste, entonces por acá tenemos que en este grano, ahora vamos a tener el vector, ¿no? Que representa la velocidad del viento, ¿no? Ahí está, el vector que representa la velocidad del viento. Además también, ¿no? Por acá tenemos esta velocidad del vector del avión. Ahora, lo que nos pide calcular es el ángulo que debe desviar el rumbo del avión para poder llegar efectivamente hacia B. Vamos a poner que el avión se desplaza en este sentido. Muy bien, entonces si el avión se desplaza en ese sentido, este vector va a representar
la velocidad del avión. Ahora, analicemos por qué la trayectoria del avión debe ser en este sentido. Vamos a ver, si el viento genera un empuje en este sentido y el avión, al hacer su trayectoria en este sentido, lo que va a generar el viento, ¿no?, al empujar en este sentido, mientras el avión avanza, va a ir desviando, ¿no?, mientras avanza, se desvía, y ahí va a existir una probabilidad de que el avión no llegue a B. Entonces, vamos a poner por acá, tenemos un observador que está observando desde tierra, ¿no? Entonces, este observador va a observar que el avión se desplaza en ese sentido. Entonces, vamos a poner que este vector representa la velocidad vista desde tierra. Entonces, acá tenemos el vector, ¿no?, de la velocidad, de lo que representa la velocidad vista desde tierra. Ahora, el ángulo que debe corregir su rumbo, no viene a ser con respecto al norte, lo vamos a llamar un ángulo θ. Ahora, a mí me piden calcular el valor de ese ángulo. Entonces, para poder calcular el valor de este ángulo, como yo tengo el valor, como yo conozco el valor de la velocidad del viento y también conozco la velocidad del avión, entonces yo también voy a aplicar trigonometría para poder calcular el valor de este ángulo. La razón trigonométrica que hace relación a este vector, que es la vector de la velocidad, y el vector que representa la velocidad del avión, viene a ser el seno de este ángulo. Entonces, ¿cómo lo ubicamos estos tres vectores? ¿No? Primero por acá tenemos la velocidad vista desde tierra, ¿no? Por acá vamos a tener la velocidad del viento. Y por acá tenemos el vector que representa la velocidad del avión. Entonces, como siempre, ¿no?, aquí es con un ángulo rectángulo. Entonces ya hemos formado un triángulo rectángulo. Ahora, analicemos. ¿Cuál viene a ser el ángulo que queremos calcular? El ángulo que nosotros queremos calcular viene a ser este ángulo, ¿no?, este ángulo que es θ. Ahora, por ángulos internos alternos, este ángulo de acá también es igual a θ. Ahora, yo conozco el valor de la velocidad del viento y también conozco la velocidad del avión. Entonces, la razón trigonométrica que hace relación a estos dos catetos, por así decirlo, ¿no?, porque es un triángulo, viene a ser el seno del ángulo θ. Entonces, por acá voy a escribir que el seno del ángulo θ va a ser igual, el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Ubiquémonos en este triángulo. El cateto opuesto, ¿qué representa? La velocidad del viento. Entonces, acá tenemos es igual a la velocidad del viento. La hipotenusa viene a ser la velocidad del avión. Por acá ponemos velocidad del avión. Ahora, una vez analizado nuestro gráfico, lo que vamos a hacer es, como nosotros necesitamos el valor del ángulo θ, entonces decimos que θ va a ser igual, ¿no?, al seno inverso. Entonces tenemos que es igual al arco seno. La velocidad del viento, ¿no?, lo tenemos como dato, es igual a 45 km por hora. Lo tenemos 45 dividido por la velocidad del avión, que es igual a 45, perdón, a 205, ¿no?, 205 km por hora. Vamos por acá. 205. Ahora, si nosotros introducimos esta expresión a la calculadora, ¿no?, introduciendo esa expresión a la calculadora, tenemos el arco seno de 45 dividido por 205, nos da un resultado aproximado de 12,68 grados. Entonces, el valor de θ nos da un resultado aproximado de 12,68 grados. Muy bien, entonces ya hemos encontrado o ya hemos calculado nuestra segunda respuesta. ¿No? Nuestra segunda respuesta viene a ser que el ángulo para corregir el rumbo del avión, para llegar efectivamente hacia B, viene a ser un ángulo de 12,68 grados, ¿no?, respecto al norte. Ahora, nuestra tercera respuesta, lo que nos pide calcular, viene a ser el tiempo. Ahora, ¿cómo
¿Cómo yo calculé el tiempo? La distancia de separación entre la ciudad A y B es 400. Algo más me dice el problema. El problema nos menciona que las velocidades, ¿no? Por ejemplo, dice, suponiendo que se mantienen constantes las velocidades. Entonces, este latito es muy importante. ¿Por qué? Porque si el avión se desplaza con velocidad constante, entonces podemos decir que realiza movimiento rectilíneo uniforme. Y la fórmula que hace referencia, ¿no?, a este tipo de movimiento es la siguiente. Trabajando en el eje Y, tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Ahora, una vez que hemos analizado la fórmula que vamos a utilizar, ahí está. Centrémonos por acá. La velocidad inicial, esta velocidad va a estar representada por la velocidad vista por un observador, ¿no?, vista desde tierra. Ahora, yo desconozco esta velocidad. Entonces, para yo poder reemplazar mis datos en esta fórmula, yo primero debo calcular esta velocidad, porque yo necesito esa velocidad para poder calcular el tiempo. Ahora, bueno, entonces calculando esta velocidad, por acá, lo calculamos rápidamente, ¿no? Y también, para poder encontrar la velocidad, ¿no?, la velocidad que necesitamos, nosotros aplicamos el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Y una vez trabajando con nuestro gráfico, tenemos que la velocidad del avión, ¿no?, trabajando con el gráfico, velocidad del avión elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad del viento elevado al cuadrado más la velocidad vista desde tierra elevado al cuadrado, es lo que nos pide calcular, velocidad vista desde tierra elevado al cuadrado. Ahora, como nosotros ya tenemos esta ecuación, nosotros necesitamos calcular esta velocidad, ¿no? Entonces despejamos esta velocidad y nos queda que la velocidad, ¿no?, o v sub t, vamos a llamar v sub t más notablemente, v sub t va a ser igual, acá, a la raíz cuadrada, por acá tenemos, raíz cuadrada de la velocidad del avión elevado al cuadrado menos, perdón, signo menos, la velocidad del viento elevado al cuadrado. Ahora no nos queda simplemente reemplazar nuestros datos y nos queda lo siguiente, que la velocidad, ¿no?, vamos a llamar velocidad vista desde la tierra, ¿no?, v sub t va a ser igual ahora tenemos la velocidad del avión es igual a 205 km por hora, no nos quedaría 205, en este caso al cuadrado, menos la velocidad del viento, que tiene un valor de 45 km por hora, ¿no? Nos quedaría 45, y está elevado al cuadrado. Ahora, introduciendo ese valor a la calculadora, obtenemos un resultado de 200, pero como es la velocidad y teniendo en cuenta las unidades en las que estamos trabajando el problema, viene a ser kilómetros por hora, ¿no? Entonces, esta velocidad sería igual, sería kilómetros por hora. Ahora ya tenemos la velocidad que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este dato en esta fórmula. Entonces vamos a borrar por acá esta parte porque no nos hace falta. Bien, y también por acá esta parte, ¿no? Este dato que hemos obtenido lo vamos a escribir por acá. Por acá tenemos que la velocidad
velocidad que sale de tierra va a ser igual a 200, vamos acá, a 200 kilómetros por hora. Bien, ahora, volvamos a ver por acá esta parte. Y ahora sí, vamos a reemplazar nuestros datos en esta fórmula. Pero antes tenemos que tener en cuenta que para poder trabajar con esta fórmula, yo necesito ubicar los sistemas de referencia. Como yo ya sé que la distancia de separación de la ciudad A y la ciudad B es de 400 kilómetros, entonces voy a tener, no sería kilómetros. Lo que vamos a hacer es, tenemos dos puntos, el punto A o el punto de donde parte el avión, que es la ciudad A, y también tenemos el punto donde va a llegar el avión, que es la ciudad B. Vamos a ubicar nuestro sistema de referencia en cualquiera de los dos puntos. Yo lo voy a ubicar en el punto donde parte el avión. Entonces aquí voy a poner mi sistema de referencia. Ahora, trabajando con el sistema de referencia, yo tengo lo siguiente. Digo, la posición final para el avión va a ser la ciudad B, porque ahí va a llegar, ¿no? Con respecto al sistema de referencia, va a tener un valor de 400. Entonces aquí reemplazo, me quedaría 400 va a ser igual, aquí tengo la posición inicial para el avión que parte desde el punto A. Pues la posición inicial va a ser en el punto A. Con respecto al sistema de referencia, la posición inicial tiene un valor de 0. Muy bien, entonces por acá reemplazamos 0. Ahora, la velocidad para el avión, nosotros hemos calculado es igual a 200 kilómetros por hora. Pero como el avión se desplaza en este sentido, la velocidad va a ser positiva. Entonces aquí tenemos más la velocidad inicial, que es igual a 200 kilómetros por hora, que me quedaría 200 multiplicado por el tiempo, que es lo que nos está pidiendo calcular el problema. Ahora, de aquí tenemos, nos está quedando, ¿no? 400 va a ser igual a 200 multiplicado por el tiempo. Ahora, despejando el tiempo, nos quedaría que es igual a 400 dividido por 200. Entonces, esto va a ser igual al tiempo. Ahora, aquí simplificamos, nos dividimos por 100, por 100 arriba y por 100 abajo, nos queda 4 medios, ¿no? Y 4 dividido por 2, esto nos da un famoso resultado de 2. Entonces acá tenemos 4 dividido por 2 es igual a 2. Pero como nosotros estamos calculando el tiempo, ¿no? En este caso sería segundos, ¿muy bien? Segundos. Ahora, para nosotros no poder equivocarnos, al final vamos a colocar nuestra respuesta. Entonces por acá decimos nuestra respuesta. Ahí está. ¿Vemos? Primero tenemos, ¿no? En el caso A, la respuesta, ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner el ángulo alfa, ¿no? Que nosotros hemos llamado, que va a ser el ángulo con el que se desplaza, o la dirección con la que se desplaza el avión, ¿no? A estas condiciones, ¿no? O es decir, en el primer caso, como nosotros decimos, primer caso, y este fue el segundo caso. Ahora, también tenemos nuestra segunda respuesta, ¿no? Que fue
el ángulo para poder corregir el rumbo del avión, que nosotros hemos llamado un ángulo θ. Entonces, aquí tenemos θ. Y por último, ¿no? Hemos calculado el tiempo que lo toma el llegar al avión desde la ciudad A hasta la ciudad B. Ahora podemos decir lo siguiente, que la dirección en que se desplaza la avioneta en esas condiciones, esa dirección tiene un valor de ¿cuánto? Lo hemos dado por acá, por acá está, ¿no? Que es igual a 12,38. Por acá, a 12,38 grados. Ahora, para nuestra segunda respuesta tenemos que el ángulo que debe desviar su rumbo para desplazarse efectivamente hacia B, suponiendo que se mantienen constantes las velocidades, este ángulo tiene un valor de ¿cuánto? De 12,68 grados. Entonces por acá colocamos 12,68 grados. Y el tiempo que le toma llegar al avión desde la ciudad A hasta la ciudad B, ese tiempo es igual, perdón, no, acá, no, en este caso, no sería segundos, ¿no? Por el hecho de que las unidades en que nosotros estamos trabajando serían kilómetros por hora. Entonces la respuesta sería 2 horas. Perdón, no, hay un error, ¿no? Pero ya hemos corregido este error. Entonces el tiempo sería 2 horas, ¿no? 2 horas. Entonces eso vendría a ser la solución a este problema. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.